Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos del Lima Callao que postulan al Congreso de la República, conocer también sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan en esta oportunidad dos damas candidatas. Rina Silvana Guacre Mesa, de Renacimiento Unido Nacional, ella postula con el número 14, es conductora de transportes, turismo y servicios. Y en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones, la candidata no declara ingresos de bienes y rentas. Y también nos acompaña Silvia Pacuari Visa, del Partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP. Ella postula con el número 31, es bachiller en Contabilidad y Finanzas y declara en su hoja de vida que tiene un ingreso total de bienes y rentas de 30.000 soles correspondientes al año 2019. Ambas aspirantes al Congreso de la República no registran información en la sección de antecedentes penales de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y de listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme en la Ley 3326. Bienvenidas a ambas y nuestro primer segmento es la propuesta bandera. Mucha atención porque cada candidata podrá exponer su propuesta más importante y explicará qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Comenzamos con las reglas. Vemos en pantalla, número 1, los candidatos exponen su propuesta bandera en 2 minutos. Número 2, se comienza por orden alfabético. Es decir, le corresponde ser primero a la candidata Rina Silvana Guacre Mesa. Tiene usted 2 minutos para exponer su propuesta bandera. Le escuchamos. Saludos a todos los compatriotas del Perú. Mi propuesta más importante es relacionada al transporte, ya que soy transportista y sé el problema que hay desde adentro, no desde una oficina. La principal propuesta es modificar la ley 27.181, la cual ya está muy transversada y no está adecuada a este tiempo. La ley 27.181, en la cual habla también sobre los transportes de servicio especial, transporte de turismo, transporte de personal, transporte escolar, el transporte de taxi y el auto colectivo. Todos pueden ser ordenados si hay una convicción política, si hay voluntad política y crear leyes sobre todo para la educación del transportista, el cual le va a beneficiar mucho al usuario. Señores, si es que el transporte está como está, es porque hasta el momento no se han ordenado y no se ha reglamentado la ley del auto colectivo, no al taxi, que es una modalidad de transporte formal, no tiene una ley por la cual se aprovechan las municipalidades con sus reglamentos, con sus decretos, con sus ordenanzas. Todo eso se va a terminar de llegar al Congreso. Vamos a crear la pensión para el taxista, la pensión para el conductor y tenemos las bases de cómo hacerlo y se hace por el impuesto que se paga en el combustible. Muchos dirán, ustedes no pagan, nosotros sí pagamos impuestos en el combustible diario. Un ejemplo les voy a dar. De 150.000, ya lo voy a decir adelante cuáles son las demás propuestas. Gracias. Cumplido el tiempo, es el turno ahora de la candidata Silvia Pacuari Visa de exponer su propuesta bandera. Tiene usted el mismo tiempo, 2 minutos. Le escuchamos. Bien. Saludos cordiales a toda la población peruana. Mi nombre es Silvia Pacuari, candidata al Congreso de la República con el número 31. La generación bicentenaria requiere una educación de calidad y acceso a Internet para todos. Según el artículo 13 y 14
La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana, preparar para la vida, el trabajo y fomentar la solidaridad. Bien, es deber del Estado promover el desarrollo científico, tecnológico del país. Bajo esa premisa, el partido FREPAP propone reformar el artículo 17 de la Constitución, donde la educación superior universitaria debe ser continua y obligatoria. También estaremos observando el artículo 19 de la Constitución. Las instituciones educativas privadas que fueron constituidas como empresas sin fines de lucro no pagan sus impuestos, deben pagar sus impuestos. De acuerdo a la SUNAT, en el año 1919, fue exonerado por más de 107 millones de soles por impuesto a la renta. Y tampoco pagan impuesto predial de los inmuebles que poseen. Eso significa que está subsidiado por el Estado. También nosotros estaremos buscando la constitucionalización de la autonomía de la SUNEDU. El sistema universitario debe ser vigilado para que tenga una calidad y una profesionalización A1. Bien, debemos también buscar fortalecer el artículo 14 de la Constitución, la creación de parques científicos, tecnológicos e industriales en todas las... Correcto. Se acabó el tiempo. Muy bien, amigos. Hemos llegado al final del primer bloque en el que cada candidata expuso su propuesta bandera. Después del corte volvemos con una ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. Amigos, continuamos en Tu Decisión 2021, el debate. En este bloque vamos a conocer las destrezas que tienen las candidatas al Parlamento para debatir. Este es el segmento del debate. Damas candidatas, les presento a nuestra ruleta. Ella tiene 8 tajadas con los siguientes temas macro: educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene 2 preguntas específicas relativas a su tema y las candidatas tienen la opción de elegir una para responder. Ahora veamos las reglas. Regla número 1. Cada candidato tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta. Número 2. Ambos candidatos tendrán 1 minuto para hacer su réplica y su dúplica. Y número 3 se comienza por orden alfabético. Es decir, le corresponde el turno a la candidata Rina Silvana Guacre Mesa. Nos vamos a dirigir hacia la ruleta y la vamos a hacer girar. Mucha atención, candidata Rina Silvana Guacre Mesa. Usted va a tener que responder sobre esta gran pregunta o este gran tema: corrupción y justicia. Vamos a ver cuáles son las consultas. Número 1. ¿Considera usted que la Junta Nacional de Justicia goza de plena autonomía? O número 2. En nuestro país, ¿el acceso a la justicia es aún un desafío pendiente? ¿Qué opina usted de esta afirmación? ¿Cuál de ellas escoge? La 2. La número 2. En nuestro país, ¿el acceso a la justicia es aún un desafío pendiente? ¿Qué opina usted de esta afirmación? Tiene usted 2 minutos para responder. La justicia en el Perú está muy manoseada, no hay autonomía. Se ha notado en todos estos últimos años que para la gente que menos tiene no hay justicia. Se necesita hacer un cambio radical en el Poder Judicial, un cambio total, ya no de amiguismo. Se necesita cambiar de raíz a los fiscales, a los jueces, empezando desde la cabeza, que es la fiscal de la nación. Porque se ha visto y se está... A los ojos del Perú se está viendo la corrupción en el Poder Judicial y se tiene que hacer un cambio total para que pueda haber justicia de verdad en nuestro país. Ya estamos cansados de que por este poder del Estado
haya demasiada corrupción en todas las áreas, no solamente desde el que roba un celular, sino desde el que está arriba. Y se tiene que tener mano dura para todo esto, señores. Se tiene que cambiar con gente radical que no le tenga miedo ni siquiera enfrentarse a la muerte para hacer este cambio para el futuro de nuestro país. Estamos en Renacimiento Unido Nacional. El presidente está diciendo que hasta inclusive vamos a poner la pena de muerte, y no por populismo, sino que lo estamos hablando de verdad. Acá no se necesita ser militar para ser una persona radical. Acá se necesita convicción, amor y lealtad por el país y por tu familia. En Renacimiento Unido Nacional, acá la gente es gente limpia, gente que no tiene corrupción en su pasado, empezando desde el presidente hasta el último candidato que hay acá en este partido. Por lo tanto, podemos decir que nosotros, como gente del pueblo, vamos a limpiar el poder judicial. Eso es todo lo que les puedo decir. Muy bien, muchas gracias por esa respuesta. Ahora viene la réplica. Candidata Silvia Pacuari Visa, tiene usted un minuto para formular su réplica a la candidata Rina Silvana Huacre Mesa. La escuchamos. Bien. Bueno, yo estoy de acuerdo en la forma como la candidata tiene sus propuestas. Más bien sería acotar, ¿no?, de que efectivamente, ¿no?, la corrupción está enquistada. Y entonces ya es tiempo, ¿no?, de que se limpie, de que se corrija, de que toda persona que anda en corrupción pues se le saque, ¿no?, que ya no venga a trabajar ya. ¿Por qué? Porque estamos cansados, de verdad. Todo el pueblo está cansado de tanta maldades que existen, ¿no? Y entonces no podemos continuar así. Muy bien, vamos a escuchar ahora la dúplica. Candidata Rina Silvana Huacre Mesa, tiene usted un minuto para su dúplica a la candidata Silvia Pacuari Visa. La escuchamos. Bueno, compatriotas y hermanos del FREPAP, nosotros somos partidos nuevos, personas que no tenemos corrupción, y deberíamos de unir fuerzas llegando al poder para poder lograr lo que es bueno para nuestro país. Yo sé que si llegamos nosotros, partidos nuevos, al poder, vamos a limpiar el poder judicial. De eso estoy 100% segura. Y bueno, solamente les pido a ustedes, compatriotas, que elijan y piensen en quiénes van a votar esta vez. ¿Quiénes deben representarlos? No se dejen llevar solamente por los cartones que tienen, por los títulos. Piensen, vean las hojas de vida. Hay gente luchadora social en estos partidos que venimos peleando durante años desde abajo. Ayúdennos a llegar para pelear de otro nivel desde el Congreso. Terminó el tiempo, le corresponde ahora a la candidata Silvia Pacuari Visa de contestar a nuestra ruleta. Nos acercamos nuevamente y vamos a coger una de las manecillas. Mucha atención, candidata Silvia Pacuari Visa. Usted va a tener que responder una pregunta sobre este gran tema. Servicios básicos. Vamos a ver cuáles son las consultas. Pregunta número 1. ¿Qué opina sobre los programas públicos de subsidio a la inversión en servicios básicos? O número 2, ¿estaría usted de acuerdo en transferir algunos servicios de agua y saneamiento al sector privado? ¿Cuál de ellas escoge? Bien, la 1. La número 1. ¿Qué opina sobre los programas públicos de subsidio a la inversión en servicios básicos? Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Bien. De verdad, nosotros, el pueblo, no estamos de acuerdo del subsidio. ¿Por qué? Porque son empresas, en caso de Enel, por ejemplo, es una empresa privada. Entonces, y encima a nosotros nos cobran muchos puntos, como por ejemplo, ¿no?,
la reposición y mantenimiento y conexión, que no nos debería de cobrar a todos. Y también nos cobran intereses compensatorios que vienen en los recibos. De verdad que de mes a mes a toda la población, ¿no?, nos siguen cobrando, pero cuando ellos tienen bastantes ingresos. Entonces no debería de ser así. Por ejemplo, el accionista mayoritario, desde el 13 de mayo del 2020, Enel cuenta con 64.55% de participación. Y ahora también son accionistas de servicios básicos, por ejemplo, los de AFP. Nosotros que somos aportantes de la AFP, nuestro dinero, el 13% que aportamos va a las bolsas de la AFP y AFP invierte en los servicios como en las empresas como de Enel, pero son empresas privadas. Pero entonces, ¿de qué manera a nosotros, a la población, nos retribuye? Nosotros tenemos que alzar nuestra voz y que no nos hagan cobros excesivos en los recibos de luz que nos vienen a toda la población, porque son millones y millones de soles que se acumulan y los afectados somos nosotros, la población. Correcto, seguimos entonces, vamos ahora con la réplica. Ahora la candidata Rina Silvana Guacre Mesa, tiene usted un minuto para formular su réplica a la candidata Silvia Pacuari Visa. Adelante. Candidata, ¿qué propondría usted para cortar con estos abusos de los cobros que han hecho en el tiempo de cuarentena? Mucha gente se ha quejado de estos abusos en las cobranzas. ¿Y qué puede hacer usted para que no se privatice en un futuro el agua? Esa es mi pregunta. Bien, vamos entonces a escuchar la dúplica. Candidata Silvia Pacuari Visa, tiene usted un minuto para su dúplica a la candidata Rina Silvana Guacre Mesa. La escuchamos. Bien. Nosotros, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución, de llegar al Congreso, desde el Congreso revisaremos los contratos que tiene cada empresa extranjera en nuestro país, en este caso de Enel, ¿no? Y Sedapal no debe ser privatizado, porque el agua es un elemento esencial para la vida, para la naturaleza, para toda la población. Desde el Congreso apoyaremos no a la privatización y revisaremos todos los contratos de muchas empresas, como de Enel, por ejemplo. No debe haber cobros excesivos, porque ya basta, ya es suficiente. No vamos a permitir que la población peruana que siga pagando. Listo. Amigos, hemos sido testigos del debate entre estas dos candidatas. No se vaya porque en el siguiente bloque escucharemos las preguntas que los ciudadanos quieren hacerles a las postulantes al Congreso. Este es Tu Decisión 2021, el debate. Bien amigos, ahora les toca a los electores participar. Candidatas, viene el segmento donde los ciudadanos preguntan. Vamos a conocer cuáles son las reglas. Regla número 1. Cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. Número 2. Cada candidato tiene un minuto para responder al ciudadano. Número 3. Se comienza por orden alfabético. Es el turno de la candidata Rina Silvana Guacre Mesa. Veamos el mosaico. Mucha atención porque en la pantalla vemos un mosaico enumerado. Cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tiene preguntas por hacer. Candidata Rina Silvana Guacre Mesa, ¿cuál de estos números escoge? El 7. El número 7. Veamos qué pregunta está detrás. Si usted es elegido congresista, usted
¿Qué haría por nuestros agricultores de nuestro país? Escuchada la pregunta, candidata Rina Silvana Guacre Mesa, tiene usted 1 minuto para responder. Adelante. En Renacimiento Unido Nacional hay dirigentes agricultores que se van a encargar del tema sobre el abuso de la agricultura, lo que ha estado viendo en la ley Klimper, que fue implementada por Vizcarra, la cual ha creado este levantamiento social que hubo hace pocos meses. Yo voy a apoyar a todas las propuestas que van a hacer los candidatos agricultores que están en Renacimiento Unido Nacional a favor de la agricultura. Ese tema lo tienen bien claro y estamos dispuestos a hacer todo lo que sea para nuestro pueblo peruano. Candidata, todavía tiene usted 17 segundos. Sí. Adelante. Y con referente a la agricultura, como les digo, hay representantes de agricultura acá en Renacimiento Unido Nacional, al cual yo apoyaré cuando hagan una ley a favor de la agricultura. Correcto, es el turno ahora de la candidata Silvia Pacuari Visa. Veamos el mosaico nuevamente. Mucha atención, en pantalla vemos este mosaico enumerado, cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas por hacer. Candidata Silvia Pacuari Visa, ¿cuál de ellos escoge? Como soy la 31, la 3. La número 3. Veamos qué pregunta está detrás. Señor candidato, ¿promovería una ley que establezca topes a los intereses cobrados por la banca nacional a los consumidores? Candidata Silvia Pacuari Visa, tiene usted 1 minuto para responder. Trate de ocupar todo el tiempo posible. Adelante. Bien. Referente a los intereses que cobran los bancos, se debe revisar. Nosotros, bueno, desde la bancada del FREPAP, nosotros no vamos a permitir, y ya se ha pronunciado, nos pronunciaremos, ¿no?, de que no está bien que se realicen esas cobranzas en exceso. Deberían de evaluar, de ver de que las personas sean beneficiadas con referente. Porque en realidad todos los bancos deberían de priorizar las cobranzas a nuestros... Tiempo. Ahora las candidatas van a tener 30 segundos finales para dirigirse a sus electores. Candidata Rina Silvana Guacre Mesa, adelante. Tiene usted 30 segundos. Le escuchamos. Por el bien del transporte, por el bien de los usuarios, acá tienen por primera vez a una transportista activa, hago auto colectivo, he hecho taxi. Por lo tanto, sé el problema que tenemos y con gente preparada a mi lado vamos a reformar todo el transporte y vamos a hacer una verdadera reforma de transporte integrado acá en el Perú. Eso es lo que es mi promesa de corazón, compatriotas. Muy bien, es el turno ahora de la candidata Silvia Pacuari Visa. Tiene usted el mismo tiempo, 30 segundos. Adelante. Bien. Nosotros los pescaditos vamos trabajando en favor de la población. El 11 de abril marca los pescaditos y escribe el 31. Tu confianza en buenas manos. Yo representaré y les representaré desde el Congreso. Gracias. Correcto, amigos, hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos por su participación a las candidatas Rina Silvana Guacre Mesa, de Renacimiento Unido Nacional, quien postula con el número 14, y a la candidata Silvia Pacuari Visa, del Partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú, FREPAP, quien postula con el número 31. Muchas gracias por su sintonía y hasta la siguiente edición de Tu Decisión 2021, El Debate.
Los candidatos participantes en este programa han sido designados por sus propias agrupaciones políticas y las parejas de hoy son resultado de un sorteo previo en presencia de funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones. Esto en el marco del Pacto Ético Electoral suscrito por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, el organismo electoral y las diferentes agrupaciones políticas que participan en estos comicios. Exhortamos a todos los participantes a respetar y cumplir los valores y principios democráticos que invoca el Pacto Ético Electoral. Hola, bienvenidos a esta edición de Tu Decisión 2021, El Debate, el programa para conocer a los candidatos de Lima y Callao que postulan al Congreso de la República, conocer sus propuestas y su capacidad de debatir. Nos acompañan hoy los candidatos. Eugenio Gerald de Medina Lora, del partido Avanza País, y postula con el número 16. Es licenciado en Economía con una maestría en Administración de Negocios y declara en su hoja de vida que tiene un ingreso total de bienes de rentas de 30.000 soles correspondientes al año 2019. También se encuentra el candidato Hernán Núñez González del partido Juntos por el Perú y postula con el número 33. Tiene experiencia en gestión municipal y declara en su hoja de vida que tiene un ingreso total de bienes y rentas de 76.455 soles correspondientes al año 2019. Ambos aspirantes al Congreso no registran información en la sección de antecedentes penales de acuerdo al reglamento de inscripción de fórmulas y listas de candidatos del Jurado Nacional de Elecciones, el cual está conforme en la Ley 3326. A ambos, bienvenidos a nuestro primer segmento, La Propuesta Bandera. Muy bien, cada candidato podrá exponer su propuesta más importante y explicar qué hará en el Congreso para hacerla realidad. Pero primero vamos a revisar las reglas. 1. Los candidatos exponen su propuesta bandera en 2 minutos. Y 2, se comienza por orden alfabético. ¿Es así? Que le corresponde ser primero al candidato Eugenio de Medina Lora. Tiene usted 2 minutos para exponer su propuesta bandera. Gracias, Paola. Un saludo a Hernán Núñez, que está acompañándome en este debate. Bueno, la propuesta bandera que yo personalmente quiero impulsar es la regionalización de Lima. Yo pienso que Lima es una ciudad-estado hoy en día que junto con el Callao tiene 11 millones de habitantes. Prácticamente es un país. Por tanto, me parece que ya hace tiempo ha colapsado el modelo de gestión municipal tradicional y yo apunto a crear regiones metropolitanas en la ciudad de Lima. Una región metropolitana para Lima Norte, una para Lima Este y una para Lima Sur, con la Lima llamada moderna, en la forma de un distrito central o distrito capital, como se le quiera llamar, un poco imitando el modelo de Bogotá o lo que pasa en Buenos Aires o en Ciudad de México. Creo que un modelo de este tipo permitiría, por ejemplo, que cada una de estas regiones metropolitanas cuenten con recursos propios para atender las necesidades de la realidad que afrontan. La realidad de Lima Norte no es la realidad de Lima Sur, ni en vialidad, ni en educación, ni en salubridad, ni en otras cosas por el estilo. Por otro lado, con este modelo, yo pretendo de que cada una de estas regiones metropolitanas, al igual que el Callao, tengan representación política, de la cual hoy carecen. Por ejemplo, Lima Norte tiene hoy 2.800.000 habitantes, y no tiene un solo congresista que represente a estas personas. Mientras que departamentos como Piura o como Arequipa, que tienen hasta menos de 2 millones de habitantes, todo el departamento tienen 6, 7 congresistas. Esto creo que es un cambio que daría otra visión de la gestión territorial de la ciudad y creo que promovería la inversión privada, la descentralización fiscal e incluso la competencia entre regiones metropolitanas para atraer inversión privada para generar polos de desarrollo de tal manera que la gente no tenga que trasladarse de un lugar a otro de Lima, sino que ahí mismo en sus zonas encuentre su sustento. Muchas gracias. Bien, gracias al candidato. Ahora es el turno del candidato Hernán Núñez González de exponer su propuesta bandera. Tiene usted 2 minutos. Adelante. La pandemia ha golpeado duramente a las familias y vivimos en una sociedad sumamente injusta, que precisamente esa injusticia se traduce en que las personas que viven en las partes más pobres pagan más por servicio, pagan más por agua porque no tienen acceso a agua potable, tienen que esperar un aguatero que viene entre 7 a 10 días
y en buena hora si es de Sedapal, porque a veces traen agua que no se sabe su origen, comprometiendo la salud de los vecinos. Y por eso nosotros planteamos que el derecho a la vivienda digna sea reconocido en una nueva constitución para poder emprender programas de vivienda realmente populares que además garanticen el servicio básico como el agua potable, pero también se gasta mucho en movilizarse. Una persona que vive, por ejemplo, en Chacrazana, en Chosica o en Incahuasi, en Comas, puede gastar en promedio 20 soles diarios, sin contar el almuerzo, para trasladarse a su centro de estudios o a su centro de trabajo. Por eso nosotros planteamos que se reconozca el derecho de la movilidad, que implica un subsidio al transporte público, como ocurre, por ejemplo, con el tren eléctrico, y por eso cuesta 1,50 sol y no los 3 soles que debería costar de no aplicarse el subsidio. Nosotros creemos que el Estado debe garantizar que se reconozca el derecho a la movilidad dentro del marco de una reforma del transporte que debe ser nacional, que reconozca así los derechos a los usuarios a un sistema de transporte público ordenado, eficiente, moderno, ecológico y con pasajes más baratos, pero que reconozca también el derecho de los trabajadores de este rubro que durante décadas han estado abandonados a su suerte. Por eso nosotros planteamos en ese sentido que la jornada laboral que hace un chofer, que es en promedio 15 horas, disminuya dentro del marco normativo laboral. Y en ese sentido, lo que antes hacía un solo chofer implica la contratación de 2 choferes. Por eso también tenemos un programa de reconversión laboral dirigido a los cobradores, que en una primera etapa serán beneficiados alrededor de 12.500 cobradores. La reforma del transporte implica derechos para los usuarios, pero también para los transportistas. Bien, gracias al candidato. Hemos llegado así al final del primer bloque en el que cada candidato ha expuesto su propuesta bandera. Después del corte vamos a volver con una ruleta que genera debates políticos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. Seguimos con este bloque para conocer las destrezas que tienen los candidatos al Parlamento para debatir. Este es el segmento del debate. Muy bien, señores candidatos, les voy a presentar a la ruleta. Tiene 8 tajadas con los siguientes temas macro: educación virtual, salud pública, economía y empleo, política cultural, corrupción y justicia, seguridad ciudadana, medio ambiente y servicios básicos. Cada tajada tiene 2 preguntas específicas relativas al tema y los candidatos tienen la opción de elegir una para responder. Pero primero vamos a revisar las reglas del debate. 1. Cada candidato tiene 2 minutos para responder a las preguntas de la ruleta. 2. Ambos candidatos tendrán 1 minuto para hacer su réplica y su dúplica. Y se comienza por orden alfabético. Es así que es el turno del candidato Eugenio de Medina Lora. Voy a proceder a mover la ruleta, a ver, con fuerza, para saber cuál es el tema que le corresponde al candidato del partido Avanza País. Todavía, a ver, va a ser salud pública. Vamos a conocer las 2 preguntas. 1. ¿Impulsaría una reforma integral del modelo de descentralización en salud? O 2. En su opinión, ¿por qué no se ha podido enfrentar adecuadamente el dengue en nuestro país? ¿Cuál de estas 2 preguntas se escoge? La 1. La 1 es, ¿impulsaría una reforma integral del modelo de descentralización en salud? Tiene candidato 2 minutos para responder. Sin duda la salud es uno de las asignaturas pendientes que tenemos en el Perú, y particularmente en Avanza País el capital humano, educación y salud es una prioridad. En cuanto a salud concretamente, efectivamente, la salud tiene que manejarse de manera descentralizada, y no solamente descentralizada a nivel de las dependencias o de los médicos que se puedan asignar, sino a nivel de la coordinación con los gobiernos regionales. Eso me parece que es absolutamente importante, como es importante también manejar la inversión descentralizada en salud. Por ejemplo, creo que es importante construir hospitales de alta complejidad en el resto del país. Hay todavía un déficit muy fuerte. Hay que hacer también centros médicos de primer choque, digamos, con la primera atención que requiere la gente. Y esto hay que hacerlo de manera descentralizada, porque solamente en las peculiaridades de cada zona del país es que se puede ver cuál es la problemática de salud. No es lo
mismo la problemática de salud de la Amazonía que la problemática de salud de la costa. Incluso en la costa es diferente la Piura que Ica. En consecuencia, por supuesto que sí, porque además, en lo personal, yo pienso que hay que relanzar el proceso de descentralización como un todo, mejorarlo, porque indudablemente este país ya no puede seguir manejándose de la manera centralista que se ha venido manejando en los últimos 200 años. Recordemos que desde los padres fundadores se habló de federalismo y hoy en día, 200 años después, apenas estamos avanzando con una descentralización a trompicones. En consecuencia, yo creo que sí es importante no solamente descentralizar los servicios de salud, sino también incluso pensar en la educación, subir la apuesta, hablar de descentralización fiscal y, por supuesto, impulsar la regionalización que está tan venida a menos y dejada de lado desde la primera década del 2000. Bien, gracias al candidato. Y viene la réplica. Bien, candidato Hernán Núñez González, tiene usted 1 minuto para formular su réplica al candidato Eugenio Lleral de Medina Lora. Adelante. Yo coincido con Eugenio, creo que hay que avanzar en profundizar la descentralización y garantizar en ese sentido las competencias que tienen que ser transferidas en su totalidad a los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y también trabajar coordinadamente con los gobiernos locales. Me parece que la pandemia nos ha agarrado, en efecto, en un esquema demasiado centralista, donde se ha reducido el rol de los gobiernos locales a repartir víveres, cuando ellos podrían haber implementado una serie de políticas en beneficio de sus respectivas jurisdicciones. En tal sentido, creo que es importante avanzar en la descentralización. Es, por ejemplo, inadmisible que la Municipalidad Metropolitana de Lima no vuelva a tener una gerencia de salud que precisamente planifique políticas públicas en este terreno a nivel metropolitano y hayamos reducido la política de salud de la Municipalidad de Lima a hospitales de la solidaridad que no resuelven el problema de fondo, solamente atención ambulatoria. De manera que coincido en que hay que profundizar el esquema de descentralización dándoles mayores recursos también. Bien, gracias al candidato. Y ahora viene la dúplica. Es el turno del candidato Eugenio de Medina Lora. Tiene 1 minuto para su dúplica al candidato Hernán Núñez González. Adelante. Bueno, yo celebro que con Hernán tengamos esta coincidencia y me parece interesante que, siendo de dos partidos que en teoría están en las antípodas ideológicas, tengamos acuerdos y porque eso es lo que va a necesitar el próximo Congreso. Sobre todo, y yo creo que Hernán me dará la razón, sobre todo en temas tan delicados para nuestra gente como es la salud. Ahí no podemos politizar el tema ni ideologizarlo, porque para eso están los cafés, para hablar de eso. La gente necesita que se resuelvan sus problemas de salud, que se resuelvan sus problemas de educación y que el Estado pueda llegar, que el Estado llegue con todo lo que tiene. Si tiene que llegar con el sector público, que llegue con el sector público. Si tiene que hacerlo con el sector privado, también que llegue con el sector privado. Lo importante es que la gente encuentre que tiene un amparo de un Estado que está pensando en la provisión de servicios de salud de buena calidad independientemente de la prestación. Así que yo creo que mi dúplica es más bien celebrar que tengamos este primer acuerdo, mi querido Hernán. Bien, gracias al candidato. Ahora le corresponde al candidato Hernán Núñez González de contestar a la ruleta. Voy a proceder a moverla, a ver, con fuerza, para conocer el tema del candidato de Juntos por el Perú. Muy bien, el tema es servicios básicos. Vamos a conocer las 2 preguntas. 1. ¿Qué opina sobre la creación de incentivos regulatorios para atraer inversionistas en servicios básicos en zonas que implican altos costos y riesgos elevados? O 2. ¿Cómo calificaría la gestión de la SUNAS? ¿Cuál de esas 2 preguntas escoge? La primera. La primera es, ¿qué opina sobre la creación de incentivos regulatorios para atraer inversionistas en servicios básicos en zonas que implican altos costos y riesgos elevados? Candidato tiene 2 minutos para responder. A ver, en principio creo que, como señalamos hace un momento, son los peruanos que viven en las zonas más pobres quienes pagan y gastan más por servicio. Y gastan más porque tenemos un Estado que no está en la capacidad de garantizar el acceso a los servicios públicos. No solamente no se garantiza acceso a servicios públicos, sino que se ha, digamos, formalizado la informalidad.
no haya una política de vivienda destinada precisamente no solamente a garantizar la vivienda como el espacio físico, sino a garantizar otros elementos que nosotros consideramos fundamentales para poder llamar una vivienda digna. La vivienda propiamente dicha, el acceso a servicios básicos, coordinar con las municipalidades para el asfaltado de vías, avanzar en los procesos de titulación y eso se debe, a nuestro juicio, a que el Estado no ha planificado el territorio. Lima es una ciudad que avanza sin planificación y esa ausencia de planificación se ve en todo el territorio nacional. Para nosotros es importante avanzar en un proceso de planificación que además haga que el Estado, por ejemplo, pueda destinar recursos para reubicar a todos los peruanos y peruanas que están ubicados en zona de riesgo y que por las mismas características de este suelo el Estado no puede intervenir en esquemas de agua y desagüe, no puede intervenir muchas veces en muros de contención porque se sabe que por ahí pasa el huaico. Entonces nosotros creemos que esto debe ser incorporado precisamente en la Constitución, como antes lo tuvimos, derecho a la vivienda digna que permita garantizar servicios básicos, pero que también en los casos que así se determine y donde el Estado no puede invertir, se pueda hacer uso de recursos para reubicar y reasentar a los vecinos que están ubicados en zonas de riesgo, haciendo uso además de terrenos que el Estado tiene sin utilizar. Nosotros creemos que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda digna y eso es una labor del Estado para garantizar el bien público. Muy bien, muchas gracias, candidato. Y ahora viene la réplica. Es el turno del candidato Eugenio de Medina Lora. Tiene 1 minuto para formular su réplica al candidato Hernán Núñez González. Adelante. Sí, yo nuevamente tengo que estar de acuerdo con Hernán cuando dice que no es justo que los pobres estén pagando por los servicios más de lo que pagan la gente de la Lima Moderna. Estamos de acuerdo. Y eso él convendrá conmigo en que tiene que ver con que no están los servicios públicos. Los servicios públicos más caros, porque está demostrado. Pero a propósito de lo que dice Hernán, me gustaría preguntarle con el mayor aprecio, ¿por qué necesariamente la mejora de servicios públicos tiene que pasar por el cambio de la Constitución? Porque no será... Porque las leyes están. ¿No será de que nos falta un poco pulir las leyes de promoción de la inversión y, por ejemplo, hacer que el Estado sea más eficiente en los organismos regulatorios para poder impulsar mejoras en los servicios públicos y que, por ejemplo, funcionen los supervisores de la luz, los supervisores del transporte? ¿Y por qué necesitamos ir a un cambio constitucional para eso? Esa duda me gustaría, con todo respeto, Hernán, que nos la puedas responder. Muchas gracias. Bien, gracias al candidato. Ahora viene la dúplica. Es el turno del candidato Hernán Núñez González. Tiene 1 minuto para su dúplica al candidato Eugenio de Medina Lora. Nuestra posición es que el derecho a la vivienda sea un derecho constitucional, garantizado. Y esto precisamente para que prime la lógica de lo público por encima de la lógica del lucro. A nuestro juicio, los programas de vivienda y en sí todos los diseños de las ciudades en realidad han estado fuertemente marcados por la presión y los intereses de las inmobiliarias. Y de hecho, a nuestro juicio, los programas de vivienda, por ejemplo, emprendidos por el Ministerio del Sector, no están pensados en los peruanos y peruanas que están ubicados en las laderas, en las partes altas, en las periferias, sino todavía pensado para el ciudadano que tiene capacidad de endeudarse. Evidentemente, quedan fuera de esa mirada, digamos, de política pública, un vasto sector que nosotros queremos incluir y por eso planteamos que en una nueva Constitución se garantice ese derecho como anteriormente lo tuvimos y que fue retirado de la Constitución del 93, que es producto del autogolpe del 92, ¿no? Por eso nosotros planteamos que la lógica debe ser garantizar derechos por encima de la lógica del lucro. Bien, gracias al candidato. Así hemos sido testigos del debate entre esos dos candidatos. No se vayan porque en el siguiente bloque vamos a escuchar las preguntas que los ciudadanos quieren hacerles a los candidatos. Esto es Tu Decisión 2021, el debate. En este bloque que le toca a los electores participar. Candidatos, viene el segmento donde los ciudadanos preguntan. Pero primero vamos a revisar las reglas. 1. Cada candidato tiene la opción de escoger un número del mosaico. Cada candidato tiene 1 minuto para responder al ciudadano.
y se comienza por orden alfabético. Es el turno del candidato Eugenio de Medina Lora. Vamos a ver el mosaico que aparecerá en pantalla. Es un mosaico enumerado y cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tienen preguntas que hacer. Candidato Eugenio de Medina Lora, ¿cuál número escoge del 1 al 8? El 4. El 4. Vamos a escuchar la pregunta. Si usted es elegido congresista, ¿qué haría para acabar con la corrupción en el Perú? Muy bien, ya hemos escuchado la pregunta. Candidato Eugenio de Medina Lora, tiene usted 1 minuto para responderla. Me pusieron a más difícil, pero voy a intentarlo. Lo primero que yo haría sería endurecer las leyes anticorrupción. Eso es lo primero que haría. Y eso podría pasar incluso por una reforma judicial profunda como la que yo estoy proponiendo, que tiene que ver con democratizar la elección de jueces y fiscales, para empezar por ahí. Es una propuesta un poco larga, pero por ahí va la cosa. Lo segundo que yo haría es revisar las leyes promotoras de la inversión privada para incluir algunos filtros técnicos que se han venido superando con exoneraciones y han permitido que, por ejemplo, se cuelen algunos proyectos de la mano de las mafias que todos sabemos que han explotado con este escándalo de Odebrecht. Y yo creo que son los dos grandes filtros que yo haría concretos para que la corrupción, que básicamente se da a nivel de obra pública, sea controlada. No olvidemos además otra cosa, se han satanizado mucho a los gobiernos regionales, pero más corrupción ha habido en los ministerios. Bien, gracias al candidato. Ahora es el turno del candidato Hernán Núñez González. Vamos a ver con él el mosaico que aparecerá en pantalla. El mosaico enumerado y cada uno es un ciudadano y un representante de la sociedad civil que tiene preguntas que hacer. Candidato Hernán Núñez González, ¿cuál escoge del 1 al 8? La 3. La 3. Vamos a escuchar la pregunta. ¿Van a implementar medidas para que sea más eficaz la acogida de las mujeres e integrantes del grupo familiar que sufren violencia y también poner en práctica la ley 30364 para que sea muy eficaz? Muy bien, candidato Hernán Núñez González tiene 1 minuto para responder esta pregunta. Bueno, para nosotros es fundamental avanzar, en principio, en una reforma policial que incorpore la necesidad urgente de atender las denuncias de las mujeres en el marco de combatir drásticamente la violencia familiar y los abusos que se cometen cotidianamente contra las mujeres. De hecho, nuestra evaluación es que en muchos casos en las propias comisarías no se atienden, no se respetan los protocolos que ya están determinados cuando estos deberían ser, digamos, lo más fáciles, ágiles y accesibles posibles y no poner trabas a las mujeres que quieren hacer denuncias por maltrato físico, por maltrato psicológico. Y nosotros tenemos en tal sentido también, por otro lado, el reconocimiento a que a las mujeres, a las amas de casa, se les reconozca mediante una pensión, porque es una labor que no se reconoce a pesar de que excede evidentemente las 8 horas, tienen que atender la casa, los hijos, y es un trabajo no reconocido y cuando llegan a adultas mayores no tienen una pensión. Por eso nosotros estamos planteando la pensión mujer dentro del plan Micaela que ha señalado la candidata Verónica Mendoza. Gracias al candidato. Ahora ambos candidatos tendrán 30 segundos finales para dirigirse a sus electores. Candidato Eugenio de Medina Lora tiene 30 segundos. Adelante. Solamente decirles que nosotros estamos comprometidos con la verdadera inclusión. La inclusión para nosotros es la inclusión en el capital, en que la gente tenga capital para salir adelante. No creemos en la inclusión de la mano del Estado, creemos en un Estado promotor, en un Estado que ayude y nos dé los soportes donde necesitamos tener los soportes, pero que no sea nuestro padre de toda la vida. Los ciudadanos pueden crecer solos y lo han demostrado los ciudadanos de Lima en las zonas marginales, creciendo y emprendiendo y generando riqueza. Con ellos estamos. Bien, gracias. Ahora es el turno del candidato Hernán Núñez González. Tiene usted 30 segundos. Nosotros queremos un Congreso que no pierda el tiempo en tonterías, que ponga por encima los intereses de la gente, que debata precisamente para atender estos problemas y no sea una mesa de partes de los intereses empresariales que han impuesto su agenda por encima del interés público. Y en tal sentido, nosotros que somos enemigos de todo tipo de privilegios, hay que reconocer que los congresistas resultan una suerte de privilegiados políticos y por eso nosotros planteamos sincerar lo que percibe un congresista y reducirlo en un 50%. En un contexto de crisis creo que hay que dar señales claras y no solamente ahorcar a las grandes mayorías.
Bien, gracias a candidato. Hemos llegado así al final del espacio. Agradecemos por su participación a los candidatos Eugenio Geralde Medina Lora del partido Avanza País, postula con el número 16, y también al candidato Hernán Núñez González del partido Juntos por el Perú, que postula con el número 33. Muchas gracias a ambos y también a ustedes por su sintonía y hasta la siguiente edición de Tu Decisión 2021, El Debate.